Bueno, a continuación voy a explicar el mecanismo general de halogenación de los alcanos, en especial cuando hay alcanos superiores. ¿Qué quiere decir? Alcanos con varios carbonos, normalmente más de tres, que son los más complejos. Listo, entonces el mecanismo de la halogenación de alcanos corre- com- eh, está constituido por tres etapas: la iniciación, la propagación y la terminación. ¿Esto de dónde sale? De la evidencia cinética. Por lo menos los intermedios, las velocidades de reacción dependen de una etapa lenta, y la ley de velocidad está expresada según esa etapa lenta, que en este caso sería la propagación. Entonces, la evidencia científica que se encontró por allá en los años 60, 70, fue que para esta reacción de halogenación de alcanos, cuando se somete eh, un halógeno a luz, se generan radicales libres. Y entonces en la etapa lenta comenzaron a formarse no solamente radicales de halógeno, sino radicales alquilo. Entonces, dada esta constitución de esos radicales alquilo que se pueden detectar actualmente pues con técnicas de resonancia magnética nuclear, entonces está la evidencia para este mecanismo en estas tres etapas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para este caso. El ejercicio dice así: escriba el mecanismo completo, el producto principal orgánico para la siguiente reacción, y muestra el mecanismo completo. ¿Listo? Entonces vamos, ese compuesto que está ahí es un terpeno que tiene 10 carbonos. Entonces vamos a hacer el mecanismo para esta reacción, donde este terpeno constituye, pues básicamente, estos 10 carbonos que vemos en la estructura. Y vamos a utilizar de las dos posibilidades que se pueden hacer, la cloración. Uno lo podría hacer con bromación y en presencia de luz. Pero pues para este ejemplo, escriba el producto principal orgánico para la siguiente reacción y muestra el mecanismo completo. Entonces, primero vamos a hacer el mecanismo y luego escribimos los productos de esta reacción. Recordemos las velocidades relativas de halogenación de los alcanos. Estos son los tipos de hidrógeno que pueden haber en esta molécula, y estas son las velocidades relativas, que es lo que se ha estudiado cinéticamente para este tipo de reacción. Entonces, el mecanismo consta de tres etapas, como les dije: la iniciación, que es cuando la luz rompe homolíticamente este enlace, y entonces se obtiene la ruptura homolítica. Se indica con media flecha, es decir, se rompe solo la mitad del enlace homolíticamente, formando cada radical a cada lado del cloro. Entonces, esto es una ruptura homolítica. Si tuviéramos una ruptura heterolítica, se indicaba con flechas completas. Esto se llaman medias flechas. La propagación, que es la etapa lenta, pues va a depender básicamente de específicamente los tipos de hidrógeno y de los tipos de carbono que hay en nuestra molécula. En este caso, cada colorcito corresponde a un diferente carbono o tipo de hidrógeno a sustituir. Como lo vemos, este es un hidrógeno, el hidrógeno A, este sería el hidrógeno B, este sería el hidrógeno C, este sería el hidrógeno D, este el E, este el F y este el G. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y por qué este no se marcó? Porque en este caso el hidrógeno que está aquí es equivalente con el hidrógeno a sustituir en esta posición. Aquí hay un plano de simetría que parte la molécula desde A hasta acá. Entonces, el C y el C corresponden a la misma posición en el caso de sustituir este hidrógeno de acá o este hidrógeno de acá. Acá hay dos H, acá también hay dos H. Y lo mismo pasaría con el D,
C y D sí son diferentes porque están en diferentes posiciones, carbonos diferentes, y entonces este D con respecto al isopropil quedaría igual que con respecto a este D. Y en el caso del C pasa lo mismo, que queda la misma posición con respecto al metil. Entonces por eso el C, este es simétrico con respecto a este y este es simétrico con respecto a este. Lo mismo pasa con estos G, son simétricos, entonces los tres H's que hay aquí son simétricos con respecto a este punto. Y estos son los azules o los D y estos son los rojos o los C. Entonces en total tenemos 10 carbonos, 2, 4, 6, 8, 10. Y en total habrían en cantidad de hidrógenos, aquí hay 8, 12, 16, 20 hidrógenos en total. Este compuesto tiene C10H20. Entonces, ese es el total de los hidrógenos de la molécula. ¿Listo? Entonces vamos a proceder ahora a hacer la propagación como tal, con base en este análisis. Ah, bueno, y aquí está, además de la especificación de cuántos hidrógenos tiene cada uno de estos tipos de carbono, pues se señaló qué tipo de hidrógeno es o qué tipo de carbono más viene. Primario, terciario, secundario, secundario, terciario, terciario y primario. Entonces, esta es la totalidad de los hidrógenos, que son en total 20 y este tiene 10 carbonos, C10H20. Entonces, la etapa de propagación tiene dos partes. Una que se denomina formación de radicales alquilo, que es que el radical cloro que se formó en la etapa 1, cualquiera de los dos cloros que se forma como radical, va a sustituir el enlace con cada uno de los mm, tipos de H que hemos determinado desde la A hasta la G. Entonces, en ese caso, hay una ruptura molítica de este enlace, por eso vemos nuevamente la media flecha para cada una de las posibilidades. Y entonces lo que se va a hacer es el H, se va con el cloro formando el enlace HCl y se comienzan a formar radicales alquilo, que son estos punticos que aparecen en cada una de las posiciones respectivas de los diferentes carbonos que hay en la molécula. Entonces estos radicales se llaman radicales alquilo. En total tenemos 7 radicales alquilo para este ejemplo porque hay 7 opciones de los distintos tipos de H que hemos analizado previamente. La otra parte del mecanismo consiste en que cada uno de esos radicales alquilo formados se va a unir a una molécula de cloro de las que inicialmente se suministra y entonces se forman compuestos clorados para cada uno de los distintos tipos de radicales alquilos. Y también se genera un radical cloro según cada una de estas. Aquí lo pinté con D, pero puede ser con B, con A, con C, con E, con F, con G para este cloro. Entonces, ¿por qué se llama propagación esta etapa? Porque volvemos otra vez a la parte 2B y entonces comienza el radical cloro que ya se genera de aquí, vuelve y se pega a otra molécula del compuesto y así sucesivamente se vuelven a generar radicales alquilo y entonces nuevamente esos radicales alquilo con otra molécula de cloro van a producir productos clorados y se sigue generando este radical cloro y así sucesivamente como un efecto cascada o también conocido como efecto dominó. Esta es la propagación de los radicales. Y finalmente tenemos la etapa 3, perdón, antes de la etapa 3, el cálculo del factor de probabilidad y el porcentaje del isómero probable. Entonces, para este isómero hay 3 hidrógenos por el factor de probabilidad se calcula cogiendo la cantidad de hidrógenos y multiplicando por esas velocidades que les mostré relativas. Como el hidrógeno de aquí es primario, entonces 3 por 1 da 3. En el caso de acá, el hidrógeno es terciario. Entonces, como hay uno por 5 daría 5. En el caso de acá, ¿de dónde sale este valor?
lo podemos ver mejor en esta tabla. Tenemos dos H por cada carbono C, pero como hay dos carbonos, entonces serían 4 H de las dos C que mostré al principio por 3, 8 da 15,2 y lo mismo sucede para el D. L sería un H y como es terciario, entonces por 5 daría 5. 1 por 5 también que es terciario daría 5. Y aquí en el G recuerden que habían dos carbonos de cada uno de 3 hidrógenos y, y ese tipo de hidrógenos es primario, entonces daría 6. En total, la suma de los factores de probabilidad es 54,4. Y entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje isómero? Dividiendo este valor entre cada factor de probabilidad, se llama FP, para cada uno de los tipos de H. Entonces, este valor sobre el total de los factores de probabilidad y por 100%. Entonces, esta es la manera de calcular. Y aquí vemos que todos suman 100%. Entonces, los isómeros que se dan en mayor proporción corresponden al C y al D, que son estos respectivos. Igual he puesto los porcentajes sobre cada uno de los productos halogenados generados. Entonces, la etapa restante, que es la etapa 3, consiste en, se denomina terminación, y esta etapa 3, pues básicamente corresponde a que los radicales formados comienzan a formar moléculas, ¿sí? Como llega un punto en que se generan tantos radicales, entonces comienzan a formar moléculas. Y entonces los productos que están en mayor proporción son los radicales que más se conducen este tipo de productos, y entonces estos dos serían los productos de la reacción de halogenación que hicimos al principio. Ahora, otra cosa que puede ocurrir es que un radical grande o en mayor proporción como el C o el D pueden unirse a otros radicales del mismo tipo o cruzados y entonces formar enlaces carbono-carbono más grandes. Esto de cierta manera hace un poco complicadas las halogenaciones cuando uno va a hacer separaciones porque queda como una manchita por lo menos en la cromatografía de capa fina, que eso lo van a hacer en laboratorio. Entonces, pues básicamente se forma como una estela que de estos hidrocarburos que se van formando, pero pues en mínima proporción comparado con esto. Digamos que por tamaño se pega este al cloro junto que es más reactivo para terminar de formar los productos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta etapa final? De que todos los radicales comienzan a unirse para terminar la reacción. O sea, no dura eternamente, sino hasta que se consumen todos los radicales posibles y presentes en la reacción. Esa es la manera de explicar el mecanismo completo con flechitas, que es lo importante, el uso de las flechas medias y formación de radicales y los productos principales con base en los factores de probabilidad y los porcentajes de isómeros respectivos. Este ejemplo pues nos ilustra la cloración por radicales libres del compuesto que teníamos inicialmente, que es este compuesto de acá. Entonces uno podría hacer un ejercicio 2, este se los puedo dejar de actividad, y es qué pasaría con la bromoción. Revisando la tablita que les había mostrado, los terciarios son los más rápidos para halogenar en el caso de la bromoción. Entonces, ¿qué cambiaría del caso del bromo? Pues no lo voy a pintar, pero pues les voy a comentar brevemente. ¿Qué pasaría si usáramos bromación y no cloración? Cuando uno está calculando el factor de probabilidad de los terciarios, que son el B, el E, y el F, que solo hay un hidrógeno, 1 por 1600 daría muchísimo más, y esta suma total pues daría casi 5000, pero 1600 dividido 5000, pues esos darían los productos principales. Y en este caso ni C ni D darían esta proporción de isómeros. Esta tabla cambiaría totalmente por tener un hidrógeno que es velocidad 1600 comparada con 82. 82 por 4 pues da 100, no llega nunca a 1000, o bueno, a 300, perdón, pero nunca llega a 1600. Entonces, en conclusión, este CID no se produciría
en tanta proporción como sucedió en este caso con la cloración. Este sería el caso que cambiaría y pues aquí habría que reemplazar todo por bromo en todo este mecanismo. Eso es manera de ejemplo para este caso. Espero este ejercicio les sirva y pues pueda ilustrar mucho lo que tenemos como tal.